Mentes curiosas. ¿Sabes qué obtienes cuando mezclas un pato, un castor y un escorpión? El resultado es un mamífero con pico de pato y cuerpo de castor, que además de ser venenoso, pone huevos. Uno de los animales más extraños del mundo natural. El ornitorrinco es un animal bien particular porque rompe más de una regla de la biología, mostrándonos que en la vida no hay verdades absolutas. Quédate hasta el final y descubrirás por qué este animal dejó boquiabiertos a los científicos cuando fue descubierto. Los mamíferos son un grupo de organismos al cual pertenecemos los seres humanos, los ratones y hasta las ballenas. Esta clase taxonómica se caracteriza por tener pelo, producir su propio calor, tener crías vivas y alimentar a sus crías con leche. Y para los que están pensándolo, las ballenas y sus parientes sí tienen pelo. Este animal es originario de la costa oriental de Australia y habita ríos y lagos donde se alimenta de insectos y crustáceos, utilizando su pico como una especie de detector de metales muy sofisticado. Los ornitorrincos construyen sus madrigueras en las orillas de los ríos y es aquí donde la historia se pone interesante, porque este mamífero pone huevos, así como lo oyen. Junto con los equidnas pertenecen a un orden llamado los monotremas, que ponen huevos. Un verdadero eslabón perdido de la evolución. El ornitorrinco es un experto nadador. Sus patas palmeadas y su cola de castor lo convierten en un increíble cazador en ríos y lagos. Su pico está lleno de sensores eléctricos que le permiten detectar el movimiento de sus presas bajo el agua, incluso con los ojos cerrados. Pero lo extraño no termina aquí. Este animal también es venenoso. Los machos tienen espolones venenosos en sus patas traseras y aunque el veneno no es letal para los humanos, su picadura puede ser extremadamente dolorosa. Y aquí va algo más curioso aún. Los primeros exploradores europeos que encontraron un ornitorrinco pensaron que era una broma. Literalmente creyeron que alguien había cosido diferentes partes de animales en uno solo. Lamentablemente, como muchos otros animales únicos, el ornitorrinco enfrenta amenazas debido a la destrucción de su hábitat y el cambio climático. Se están tomando medidas para protegerlos, pero su población sigue siendo vulnerable. Por último, un dato cultural. Los ornitorrincos tienen un lugar especial en la mitología de los pueblos indígenas australianos. Muchas historias lo describen como un símbolo de dualidad y conexión entre agua y tierra. Así que ya lo sabes, el ornitorrinco no solo es un animal peculiar, sino un recordatorio de lo increíble y diversa que es la vida en nuestro planeta. Si quieres aprender más sobre animales extraordinarios, no olvides suscribirte y darle like a este video. Hasta el próximo episodio. Manténganse curiosas.